Bueno, hola, muy buenas tardes. Nuevamente estamos dirigiéndonos a la comunidad contable con nuestro amigo Pablo Elgueta. Se integrará tal vez más tarde Eugenio Poblete y tenemos el honor, el gran honor de dialogar en esta oportunidad con un gran amigo. Es el profesor académico Jonathan Hermosilla Cortés, doctor en Ciencias Económicas y de Gestión y máster en Administración y Gestión, Orientación Finanzas, Université Catholique de Louvain, no sé, la Universidad Lovaina, como se conoce Así es. popularmente, en Bélgica, contador auditor y licenciado en Comercio y en Ciencias Económicas, con mención en Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Técnico en Administración, Universidad de La Serena, Chile, ejerció el cargo de presidente de la CAPIC, Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, en Chile. Y durante 3 periodos, básicamente, fue miembro de la Comisión de Principios y Normas Contables del Colegio de Contadores de Chile durante 8 años, miembro del Comité de Editoriales de revistas colombianas y brasileñas, árbitro de artículos en revistas de corriente principal, Cielo. Ha ejercido el cargo de director de escuela y de jefe de docencia y jefe de investigación, además de jefe del área de finanzas en la Escuela de Comercio en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Ha sido director del Magíster en Gestión de la Escuela de Comercio, académico de grado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en programas de posgrado en las escuelas de comercio, de ingeniería comercial y de ingeniería civil industrial. Docencia universitaria posgrado como profesor invitado en diversas universidades chilenas y latinoamericanas, principalmente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay. Par evaluador en procesos de acreditación institucionales y de carreras de pregrado en Chile, Costa Rica, Perú y Paraguay, que es lo que tengo hasta ahora. Yo sé que hay mucho más que hablar, pero bueno, y aquí se nos une Eugenio Poblete, que también es otro anfitrión acá, ¿no es cierto? Para darte la bienvenida, estimado Jonathan. Y bueno, muy contento de que estés acá presente, básicamente por muchas razones, pero quiero destacar algunas de ellas. La primera es por tu labor de académico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Una labor tremendamente larga, una trayectoria vastísima, con alumnos de diversas generaciones. Yo sé que te topas en la calle, en las oficinas, en distintos lugares con exalumnos y alumnas tuyos. Y claro, y además de eso, esa tremenda experiencia que has tenido de estudiar en el extranjero y al mismo tiempo de estar participando en una serie de eventos, de investigaciones académicas, una larga trayectoria. Y bueno, básicamente queríamos invitarte porque queremos darle un mensaje a la comunidad contable. Y el mensaje lo hemos dado hasta ahora desde la experiencia de quien ejerce la profesión, desde el punto de vista de la asesoría, del trabajo en las auditoras pequeñas, medianas y grandes, del trabajo en la asesoría tributaria. Pero tú eres nuestro primer invitado en el ámbito académico, estimado Jonathan, entonces quería yo básicamente invitarte ahora a que nos relataras cómo ha sido esta trayectoria, estos pasos que has dado para llegar hasta donde estás ahora, después de todo este tiempo. ¿Qué destacarías? ¿Qué te gustaría hablar a nuestra comunidad contable como experiencia propia tuya? Bueno, primero, ¿no es cierto?, agradecerte, Leonardo, Pablo, Eugenio, que los estoy hoy día conociendo a ambos dos. Agradecerles, ¿no es cierto?, la invitación. Lamentablemente las últimas semanas han sido un poco complejas, ¿no es cierto?, por el término del semestre y todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, a nivel nacional e internacional, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia. Entonces, ha sido un poquito complicado, pero aquí estoy. ¿Ya? Yo también agradezco, ¿no es cierto?, la presentación. A veces, ¿no es cierto?, el papel recibe mucho, pero también, ¿no es cierto?, claro, ustedes ven, ¿no es cierto?, que mi barba está blanca, mi pelo está blanco, entonces también llevo más de 26 años en la universidad y otros 10 años en el mundo de la empresa privada y la consultoría al principio de mi carrera.
yo partí mi carrera, ¿no es cierto?, en el sector marítimo portuario acá en Valparaíso, en el área contable, en el área de control, y allí aprendí, ¿no es cierto?, de este maravilloso mundo que es el mundo naviero, que no conocía mucho. Y estuve unos buenos años allí, ¿no es cierto?, trabajando y paralelamente estudiando en la Católica Valparaíso. En esa época la carrera de contador auditor era vespertina. Y luego, ¿no es cierto?, terminando, se me dio la posibilidad de irme a hacer el máster a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, así que tomé mis cosas y partí. Era un sueño quizás desde pequeño, ¿no es cierto?, estudiar en el extranjero, tener esa experiencia. Y en un país que conocía poco, ¿ya? Pero, pero fue muy, muy enriquecedor. 2 años en el magíster en, eh, en Bélgica, y el trabajo final que hice, que es lo que llaman ellos memoria proyecto, llamaban en esa época, fue sobre la contabilidad de inflación y la contabilidad de inflación en Chile y su relación con otros países de América Latina. ¿Ya? Por lo tanto, ya fue una orientación, ¿no es cierto?, directa, más vinculada a la contabilidad e indirectamente, ¿no es cierto?, a la finanza. Y a mi regreso retorné a la empresa privada, pero siempre quedó el bichito, ¿no es cierto?, de la academia, en donde pensé que podía aportar un poco más al desarrollo, ¿no es cierto?, de la formación de futuros profesionales en el área contable, financiera, de auditoría, en mi país. Así que tomé la decisión, ¿no es cierto?, de partir a esta nueva aventura y una aventura académica. Sin embargo, seguí trabajando, ¿no es cierto?, con algunas consultorías que me acercó también a hacer un poco el nexo entre los usuarios de la contabilidad en la empresa y los programadores, ¿no es cierto?, de una empresa de software. Por lo tanto, yo hacía el puente entre estos dos personas, ¿no es cierto?, que en esa época, a fines de los 90, principios del 2000, todavía hablaban un lenguaje absolutamente distinto. Y era una discusión muchas veces de sordos, ¿no? Porque los programadores o los informáticos, ¿no es cierto?, veían resolver un tema de un punto de vista de software, de hardware, del proceso lógico, y por otro lado los usuarios de la contabilidad que requerían informes de tal y tal característica. Así que fueron 3 años allí bastante interesantes para mí, que me permitieron, ¿no es cierto?, ser un poquito el puente de esos dos mundos. Y después seguí con algunas consultorías, pero menores, porque me empezó a absorber más el tiempo, ¿no es cierto?, en la universidad. Desde el 96, que me fui definitivamente a la Católica de Valparaíso, a la Escuela de Comercio, me absorbió completamente la universidad hasta el año 2003, en donde dije ya ha pasado un buen tiempo, 10 años ya del magíster, necesitaba ponerme al otro lado de nuevo y escuchar a otros. Así que surgió el tema del doctorado y partí trabajando primero con la gente de la Autónoma de Madrid, que tenían un programa acá en donde hacían los cursos de doctorado acá y después uno iba a trabajar, ¿no es cierto?, en la tesis propiamente tal a Madrid. Pero pasó un año, terminé el ciclo y en la universidad me dijeron, bueno, ¿por qué no vuelves a Bélgica a hacer tu doctorado? Dije yo, bueno, es un terreno conocido. Otra posibilidad tenía de irme a París, a la Universidad de París-Dauphine, por los contactos que tuve con algún profesor allá. Y además, ¿no es cierto?, aprovechando que mi francés estaba en un nivel superior al inglés que tenía en esa época. Así que de nuevo tomé mis cosas y partí a Bélgica por 4 años y medio, a hacer mi doctorado. Y en el doctorado, ¿no es cierto?, me encontré con un mundo que
que me llamó la atención, que es un poco la vinculación de la sociología y la contabilidad, y la sociología y la finanza. Y mi tesis doctoral fue en esa línea. De hecho, mi tesis doctoral, ¿no es cierto?, se refiere a la producción o a la creación de normas contables y cómo los distintos actores que participan en ella, y particularmente en Chile en la comisión, ¿no es cierto?, de principio y normas donde estuve, se ponían de acuerdo y cómo llegábamos a un consenso, distintas lógicas de acción. Y tomé una metodología, ¿no es cierto?, de un economista y un sociólogo francés, que es Luc Boltanski y Maurice Thévenot, que plantearon la economía de la grandeur, o la economía de la grandeza, que es una economía de convenciones. ¿Ya? Y me gustó, me encantó el desafío, porque, porque pensé, ¿no es cierto?, que en el doctorado uno tenía que dar un paso más allá de lo que estaba haciendo. Y yo también ya era más grande, ¿eh? Era un mayor. Era uno de los dos más grandes del doctorado, ¿no es cierto? De hecho, que siempre lo cuento como anécdota, ¿no es cierto? Mi amigo y colega, ¿no es cierto?, mayor que había era Giorgio de Solán, que era un cura y que estaba haciendo el doctorado en finanzas. Y en el curso de epistemología, bueno, nos preguntaron qué es lo que hacíamos todos, ¿eh? Y claro, eran jovencitos de 30 años a lo más, ¿no es cierto?, todos, y yo con 40 y tantos, y Giorgio 40 y tantos también, quizás casi 50. Y a Giorgio le preguntan qué estaba haciendo allí. Un cura, si bien era un cura jesuita, en un doctorado en finanzas. Y Giorgio dice, miren, en la vida a mí me enseñaron a que debíamos conocer a Dios y al diablo. A través del sacerdocio he conocido a Dios y por lo tanto a través de las finanzas quiero conocer el diablo. Esa fue su gran frase en el curso de epistemología. Además, Giorgio era licenciado en filosofía, por lo tanto, él se liberó del curso de epistemología y yo seguí en ese curso y allí conocí esta línea de trabajo, ¿no es cierto?, que tenía un sociólogo y un economista, que para mí, ¿no es cierto?, era bien curioso el tema, porque ustedes saben que los economistas, ¿no es cierto?, están enfocados en el problema económico, recursos escasos, y los sociólogos, en esa época al menos, estaban preocupados de criticar o de diagnosticar los problemas. Entonces mi pregunta era cómo un economista que estaba preocupado del problema económico y un sociólogo que estaba más bien en el diagnóstico y criticando, se ponían de acuerdo. Así que esa fue mi tarea, ¿no es cierto?, en el doctorado. Me metí en un mundo que efectivamente estaba alejado de la finanza, la contabilidad, que era algo más pragmático, ¿no? Y me metí, como les digo, en este mundo que no reniego. Lamentablemente, después de mi regreso, no he tenido mucho tiempo y tampoco espacio para poder compartir esta metodología, ¿no es cierto?, de análisis de cualquier problema. Es decir, en marketing lo han usado, en contabilidad, en finanzas, en agricultura se usa mucho, y cualquier problema social. Es decir, incluso yo el año pasado, ¿no es cierto?, como ya estoy liberado de la carga de gestión en mi universidad, ya soy un simple profesor y por lo tanto me puedo dedicar más a la investigación y al trabajo. Incluso he pensado, ¿no es cierto?, en tomar esta grilla de análisis respecto a el movimiento social en Chile, el estallido social del 18 de octubre. He pensado también en hacerlo en distintas universidades con las carreras nuestras. ¿Ya? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para, de alguna manera, tener una base, pero una base, ¿no es cierto?, en la formación del futuro contador público, contador auditor,
pero una base consensuada. Leonardo, ¿no es cierto?, señalaba, yo fui presidente de la CAPIC desde el 99 al 2004, y después del 2011 al 2000, perdón, del 2009 al 2011, cuando regresé del doctorado. Pero siempre hay tensión. ¿Mm? Cada universidad y cada carrera, ¿no es cierto?, quiere mantener de alguna manera una lógica, y nos ha costado en este país, ¿no es cierto?, ponernos de acuerdo. Y yo creo que ese es un desafío interesante que podemos plantear, porque creo que, y en eso coincido con Leonardo, que desde el 2004 en adelante la profesión contable en Chile se ha ido revaluando. Hasta antes de esa época, ¿no es cierto?, yo miraba a mis colegas de Latinoamérica y algunos países de Latinoamérica, en donde el contable era un profesional reconocido socialmente, respetado en la sociedad. Y en nuestro país, ¿no es cierto?, siempre nos miraron como aquel que tenía que ordenar, ¿no es cierto?, las cifras y tener un poco ese orden, pero no le veían el fondo relevante, el fondo, ¿no es cierto?, la riqueza que tiene la contabilidad como un sistema de información necesario para la toma de decisiones. Y creo que cuando se tomó la decisión en el colegio de ir en el camino de la convergencia a IFRS, yo creo que fue cambiando. De todas maneras, un dato antes, ya la Comisión de Principios y Normas Contables del colegio estaba en los últimos boletines técnicos, estaba mirando las IFRS. Al principio, ¿no es cierto?, hicimos normas desde el 73 que partió, ¿no es cierto?, ya la normativa contable propia, los boletines técnicos en Chile. Se hacía, ¿no es cierto?, pensando en el medio local. Luego se miraba un poco el FASB, ¿no? Se miraban los US GAAP, pero luego la tercera fase, que lo veo yo en mi tesis doctoral, por eso lo tengo más claro, en la tercera fase ya estábamos mirando la normativa internacional e incluso muchas normas internacionales de contabilidad sirvieron de base para los últimos boletines técnicos. Así que creo, pero en este caminar del 2004 al 2009, cuando ya he tenido siempre una aprehensión y la quiero compartir con ustedes. Mi aprehensión, ¿no es cierto?, con lo que en Francia le denominan el nuevo capitalismo contable. Los sociólogos franceses, y hay una socióloga francesa que es Yves Chiapello, ella planteaba, ¿no es cierto?, que las IFRS eran el nuevo capitalismo contable, que definitivamente, ¿no es cierto?, era una forma de lenguaje capitalista nada más. ¿Ya? Mi punto era, mi aprehensión y mi preocupación siempre ha sido de que no nos transformáramos las universidades en formadoras de expertos normativos. ¿Ya? Es decir, que enseñáramos la contabilidad como la norma, como las normas. Y creo que ahí hay un desafío todavía. Hay algunas universidades que efectivamente tenemos una mirada quizás más de arriba, ¿no?, en la formación en contabilidad. Pero en otras universidades y en otras realidades, en nuestro propio continente, muchos han caído, ¿no es cierto?, en la idea de que la contabilidad es normativa. Y allí creo que pienso que podemos caer en un peligro, porque sería definitivamente aplicar o no aplicar una normativa. Y allí paso a un segundo punto, ¿no es cierto?, de reflexión, antes de dejar cederle la palabra a ustedes.
un segundo punto de reflexión en donde, ¿qué ocurre con la norma? La norma, ¿no es cierto? Y las normas todavía dejan espacios de libertad. Y esos espacios de libertad nos pueden llevar definitivamente a abrir un mayor espacio a la creatividad contable. Si bien el IASB ha ido trabajando en cerrar brechas, ¿ya? Porque a principios de los 2000, con las NIC, habían normas, ¿no es cierto?, que tenían muchos espacios para poder aplicarla de una u otra manera. Es decir, te dejaban esos espacios de libertad que son a veces un poco peligrosos. Pero sí creo que son ricos desde un punto de vista de que el contable sea alguien que aplique criterio más que una norma. El cerrar todas las puertas para mí también nos llevaría más bien a lo que yo denomino, ¿no es cierto?, una norma jurídica. Y creo que las normas en contabilidad deberían seguir siendo unas normas sociales, más bien normas profesionales, que los profesionales nos ponemos de acuerdo en cuál es la base normativa. Y aquí, con esto cierro, el primer shock que tuve yo en Europa fue que, ustedes saben muy bien, ¿no es cierto?, que en la mayor parte de los países de Europa, hasta el 2005, que comenzaron a usar para los consolidados, las normas internacionales, la normativa contable era un derecho contable, era una ley. En Bélgica, ¿no es cierto?, tenía el derecho contable belga y que te decía, oye, los activos se reconocen y contabilizan así, punto. Y era bien curioso porque mi director de tesis doctoral, que era en el área más bien contable, era de formación abogado. Y él era un experto contable, pero abogado. ¿Por qué? Porque aplicaba una ley. Y es allí donde siempre he tenido yo mi preocupación de que la formación no se nos conduzca, ¿no es cierto?, a formar, vuelvo a insistir, en aspectos más bien normativos y no de doctrina contable como debería ser. Les dejo la palabra, ¿no es cierto?, porque si no sería un monólogo y es muy desagradable, ¿no es cierto?, un viernes en la tarde solamente escuchar a uno, ¿no? Adelante, Pablo, Eugenio, por favor. Sí, bueno. ¿Voy yo? Dale, dale, Eugenio. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido, Jonathan, al espacio, gracias por participar. Me parece excelente, digamos, el análisis que haces de la cuestión y obviamente tu experiencia académica y lo enriquecedor de ese análisis, digamos, desde el punto de vista doctoral. Ahora, te quería preguntar, básicamente, ¿cómo ves tú desde el aula, digamos, a aquellos que están estudiando la profesión hoy en día? Es decir, ¿cómo ves tú la cercanía que tienen desde la base académica con lo que se van a enfrentar en la realidad? Estoy de acuerdo, digamos, contigo en ese punto de inflexión, digamos, que generaron las normas IFRS en su momento desde el punto de vista de la valoración del profesional, pero viéndolo, digamos, desde el punto de vista de la historia, digamos, como profesional, no sé si eso es ese boom, digamos, ya como que ya pasó y las cosas se normalizaron y volvimos a lo que siempre se ha pensado del profesional contable. Yo no sé cómo lo ves tú, no sé cómo ves que aquellos que están por egresar o que están a mitad de carrera, etcétera, cómo lo están viendo, si es que están aplicando, digamos, esa lógica más bien de doctrina como que comparto, digamos, contigo. Me gustaría ahí que nos dieras tu visión. Bueno, efectivamente la sociedad chilena no ha cambiado. Si bien, ¿no es cierto?, se dio un remesón con la aplicación y al final, ¿no es cierto?, adoptar las IFRS, porque hubo un momento, ¿no es cierto?, en que en Chile pues, nos cuestionábamos, más bien era adaptar
y no adoptar. Imagínense, esa sola letra cambiaba radicalmente, ¿no es cierto?, el sentido. Al principio, en la comisión, ¿no es cierto?, decíamos, no, hay que adaptar la norma internacional a Chile. Y otros definitivamente, ¿no es cierto?, decían, pero ¿para qué vamos a adaptar una norma que está clara? Estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, contigo que la sociedad chilena no ha cambiado y por lo tanto, hoy día, ¿no es cierto?, ya los profesionales, los nuevos profesionales, ¿no es cierto?, salen con un bagaje importante de la norma internacional y por lo tanto las empresas creo que de nuevo han caído, ¿no es cierto?, en el tema de que quizás es un profesional contable y nada más que un profesional contable. Ahora, en la universidad yo creo que tenemos cumplir un rol mayor las universidades respecto a aquello. Y básicamente en que los jóvenes profesionales se valoren. Yo te digo, en mi época, los contables, ¿no es cierto?, nos sentábamos detrás de un escritorio y no estábamos muy alejados, ¿no es cierto?, de la imagen esa mítica que tenemos del contable, con visera, con una lamparita, ¿no es cierto?, y los brazos negros, con las braseras. Yo creo que ahí hay un desafío importante de las universidades y la formación, de que formemos personas para la información o profesionales de la información, más que, como les decía recién, profesionales, ¿no es cierto?, que tengan un bagaje normativo, pero porque si Ahí no, sí. hay una pregunta antes de continuar y que pase Pablo. ¿Crees que el colegio, digamos, de contadores debiera tener un rol más activo, digamos, en generar ese consenso también a través de las universidades? Yo creo que, a ver, es que el problema, aquí me pusieron en una situación un poquito complicada, porque aquí hay un No, tema político, que también, ¿no es cierto?, es complicado. El tema, ¿no es cierto?, es que el colegio sigue siendo, creo, todavía una asociación gremial. Y en realidad la preocupación del colegio está más bien en lo gremial. Si bien tengo entendido, ¿no es cierto?, que en los últimos años han ido acercándose también más a las universidades. Hoy hay la Comisión de Educación del colegio, por ejemplo, tiene representantes de varias universidades, dentro de las que está, ¿no es cierto?, por supuesto, la Universidad de Chile, con nuestro amigo Luis Jara. De mi universidad está Digna Azúa, Fernando Morales de la Bio Bio, y una profesora de la USACH, Angélica Peña, Zach Wilson Zúñiga, parece que también de la Católica del Norte. Entonces, yo creo, y parece que José Salas también todavía se mantiene allí de la Universidad Talca, ¿no? Entonces, yo creo que esa comisión tiene un rol fundamental, pero el colegio le ha costado tener un rol más activo desde un punto de vista de la formación y de la profesión. En este sentido, en la formación, se han preocupado mucho, y ustedes ven, ¿no es cierto?, que el colegio, ¿dónde sale? En la reforma tributaria. correcto. Que el problema, ¿no es cierto?, tributario es el problema que más nos complica. No. Y esto lo hemos vivido en el colegio desde siempre. La revista del colegio de Contadores de Chile, si ustedes la ven, yo no sé si todavía existe, pero si ustedes la ven, la mayor parte de los artículos que están son del tema tributario. Entonces, no se han desarraigado un poco del tema de lo profesional propiamente tal, y creo que la Comisión de Educación debería jugar un rol fundamental. Ahora, yo espero que el nuevo presidente del Colegio de Contadores dé un paso en ese sentido. Hubieron algunos
presidentes en el colegio, ¿no es cierto?, que eran profesores o académicos cercanos a la academia, que intentaron hacer algunas cosas, pero lamentablemente, ¿no es cierto?, lo gremial se ha comido a esta vinculación. Incluso, un dato más. Cuando estuve en CAPIC, y yo creo que después también, CAPIC también insistió, ¿no es cierto?, en poder generar un vínculo con el colegio, que no nos sintieran que éramos, perdonen, como enemigos, sino que pudiéramos hacer sinergia, ¿ya? Incluso el camino fue tan interesante y que quedó en nada, lamentablemente, que era incluso con el tema de la certificación profesional. Y allí en la certificación profesional, el colegio junto a CAPIC iban a trabajar en conjunto por todo el tema de los exámenes, ¿no es cierto? Todo este tema. Si bien que se mantuviera en el colegio el tema de certificación, pero que las universidades participaran, ¿no es cierto?, en lo que correspondía. Lamentablemente, eso quedó allí muerto, era parte del proyecto de la convergencia del 2004. Y quien lo lideraba, ¿no es cierto?, lamentablemente ya también no está en Price, que era Eduardo Vergara, que estaba apoyando en ese sentido. Y ahí quedó. Entonces, yo creo que, y aquí vuelvo también, ¿no es cierto?, a mi tema del doctorado, aquí falta convención, acuerdos y generar convenciones, ¿no es cierto?, de que la profesión es una sola y no que si estás en el colegio o si estás en la academia o incluso, ustedes saben, ¿no es cierto?, en Chile tuvimos 3, 4 colegios de contadores. Un colegio de contadores auditores universitarios, un colegio de contadores generales, el colegio de contadores de Chile. ¿Por qué? Porque hay una pugna, creo yo, por eso les decía, nosotros nos metieron en un tema complicado, pero hay una pugna política aquí, ¿no es cierto?, que a veces no nos hace bien a la profesión. Sí, y ahí con esto termino, antes de darle la palabra a Pablo, y ahí después no pregunto más si quieren. A mí lo que me parece también es que siempre, y volviendo al tema de tener una visión un poco más integral y más y menos operativa, por decirlo de alguna manera, es que siempre la lógica, digamos, del colegio, sin querer atacar a nadie en particular, ¿No? en relación a lo mismo que dices tú, con los temas tributarios, siempre son como cuestiones súper operativas, digamos. Nunca he visto yo una postura un poco más profunda, por decirlo de alguna forma, en cuanto a cuál es la visión, digamos, del mundo contable respecto de una determinada reforma o alguna situación en particular que tenga impacto a nivel, obviamente, económico y social en el país. Eso es algo que siempre he echado en falta y que queda simplemente y en lo operativo, y por eso creo que también la visión desde afuera, digamos, hacia el profesional contable, siempre queda ahí, en eso, en la operatividad, en la aplicación de una cierta norma, pero no en un ente, digamos, que sea, que genera opinión, que genera debate, y que producto de lo mismo, tal vez, no se generan estos consensos, como dices tú, para actuar de manera más mancomunada desde un punto de vista de comunidad, que es lo que intentamos hacer, por lo menos con estos diálogos. Completamente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí es imperioso dejar un poco de lado nuestros egos personales y de nuestros egos institucionales y avanzar en ese camino. Pero para ello debemos tener voluntad y debemos tener, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen aquí. Es decir, a ver, ¿cómo lo digo? Para que no suene, ¿no es cierto?, también tan salamero, como decían, ¿no es cierto?, del campo. Pero una bondad y una generosidad de poder compartir. Y yo creo que ahí hay un problema todavía, ¿no es cierto?, en las universidades, en el colegio o en las instituciones, ¿no es cierto?, asociadas a ello,
Pues yo creo que es importante sentarnos a conversar, pero compartir. Pensar, como decía Boltanski Tevenot, pensar en el principio superior común. ¿Qué es lo que nos lleva a tener una profesión contable empoderada, una profesión contable que realmente sea un referente? Y si nosotros pensamos en ese principio superior común y nos salimos, ¿no es cierto?, de nuestros espacios de confort, creo que podríamos hacer muchas cosas. Y allí el problema, ¿no es cierto?, ustedes saben que depende de personas. Y son las personas que están, de alguna manera, en algún espacio, ¿no es cierto?, gobernando, administrando o gestionando, que si no tienen la voluntad y que todavía piensan, ¿no es cierto?, que el profesional contable es un experto tributario y que se aplique la norma y nada más que la norma, va a ser muy, muy difícil. Yo desconozco, yo le digo sinceramente, desconozco quién es el actual presidente del Colegio de Contadores de Chile, porque teníamos una presidenta, ¿no es cierto?, que tuvo que renunciar. Entonces, yo desconozco quién es, pero ese presidente debería generar, ¿no es cierto?, un espacio para que las universidades se reúnan con ellos, que CAPIC se reúna con ellos, ¿ya? Y allí la Comisión de Educación, si se mantiene, creo que debería tener un rol importante porque sería el nexo entre la academia y el colegio para abrir este espacio, ¿ya? Ok, muy interesante lo que están hablando. De hecho, me acordaba con el tema del colegio de contadores. Bueno, tuve la oportunidad de hacer clase en algún momento en alguna universidad y, bueno, les explicaba a los alumnos lo que eran los órganos como que nos gobernaban de cierta forma, desde el punto de vista técnico, y la verdad es que ellos no tenían en su mente o en su radar lo que eran los organismos reguladores, digamos, por decirlo de alguna forma, ni locales ni internacionales. Y la verdad es que en términos estadísticos lo desconozco, pero no sé cuántos de los contadores o contadores públicos o contadores auditores realmente están inscritos en el colegio, como para que también los represente y sea un órgano que realmente lidere todo esto de lo que estamos hablando, digamos, estas nuevas formas de ver la profesión, de compararnos, incluso desde el punto de vista positivo. Entonces, claro, creo que eso también refleja un poco la cercanía que tiene una organización como esa para fruto, digamos, para la profesión. Ahí dejo como una interrogante de si realmente está cumpliendo esa función, digamos, y si dentro de sus principios está esa función también, digamos, lo desconozco también. Pero me interesa mucho tu experiencia, Jonathan, porque hasta cierto punto creo que es bueno de repente hacer ciertas comparaciones. Entonces, yo veo un poco lo que pasa afuera, en Sudamérica, incluso ni siquiera muy afuera, y veo o logro apreciar como una fuerza distinta de la profesión afuera que acá en nuestro país, digamos. No sé si ellos tienen una capacidad distinta de mostrar la profesión, si tienen una actitud distinta también desde el punto de vista de las mallas curriculares, pero no sé, miro hacia Perú, miro hacia Ecuador, y veo ahí como algo un poco con mucha más energía, digamos, no sé. No sé si es una apreciación mía muy acotada, o en realidad tú puedes tener una visión un poco más global pensando en lo que tenemos acá, si en realidad hay diferencias significativas en las universidades, en los institutos profesionales, en los colegios técnicos, comerciales, y si eso es muy distinto afuera, digamos. Esa sería como una inquietud que tengo. Bueno, yo voy a partir con una palabra, ¿no es cierto?, que resume un poco mi respuesta. Lo interesante, por ejemplo, en Colombia, en México, en Perú, que tú tienes en las universidades una facultad de ciencias contables o una facultad de contaduría. De allí surge ya
un sello distintivo desde la universidad. Ustedes saben que en nuestro país las carreras de contador público y contador auditor están en las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas. Y han sido, en general, yo no puedo decir lo mismo de mi universidad, porque nuestra escuela tiene 92 años, nació con la universidad, somos la escuela de contabilidad que nació con la universidad y por lo tanto somos fundadoras de la universidad, y después se dio la escuela de negocio, después se dio la escuela de ingeniería comercial. Entonces, tenemos una historia un poquito distinta. Pero hoy día estamos en un espacio y en un proceso en donde yo creo que vamos a caer un poco en lo mismo que en todas las universidades, ¿no es cierto?, en Chile. Que la carrera de contabilidad es una carrera más, y perdónenme la expresión, y Leonardo, ¿no es cierto?, puede discrepar de mí, pero en la mayor parte de las universidades en Chile la carrera de contabilidad es el hermanito pobre de la facultad. Pero en algunas universidades, y yo creo que las más grandes, las carreras de contabilidad, de contador auditor, de contador público, son carreras, ¿no es cierto?, que se han generado un espacio importante. Incluso, en algunos casos yo creo que son incluso más generadoras de recursos que otras carreras de la misma facultad. Entonces, yo creo que en América Latina esto viene con una profesión que está bastante más, diría yo, empoderada, pero también de alguna manera cohesionada. Por mencionar, a mí un sueño sería, ¿no es cierto?, que la profesión contable en Chile y el Colegio de Contadores, que se supone que es nuestra asociación, no me gusta que sea asociación gremial, que sea un colegio profesional, ¿no? Para eso también todavía hemos luchado y algunos quieren luchar, otros no. Deberíamos luchar por eso. Pero, por ejemplo, en Colombia, la Asociación de Facultades de Contaduría tiene su propia revista, la Revista Colombiana de Contabilidad. Y es una revista, ¿no es cierto?, sumamente interesante. Uno ve artículos, por ejemplo, hay unas colegas muy amigas mías, ¿no es cierto?, que están en la Santo Tomás, que escriben sobre la relación de la contabilidad con el cine. Entonces uno dice, ya, esa es una locura. No, pero están en un estado, ¿no es cierto?, distinto. En México también, ¿ya? Y es un tema, creo yo, de la sociedad. En Chile se nos hizo un muy flaco favor cuando se transformó el colegio profesional en una simple asociación gremial. Y aún más, ustedes saben, ¿no es cierto?, que en Chile el único ente que por ley está facultado para emitir normas de contabilidad es el Colegio de Contadores. Está en la propia ley. Y ni a eso le sacamos, perdónenme la expresión poco académica, ¿no?, ni a eso le sacamos brillo. La ley 13011, ¿no es cierto?, es clarísima. El único ente, ¿no es cierto?, que puede emitir normas de contabilidad es el Colegio de Contadores de Chile y está facultado por ley. Y eso data del año 34, si mal no recuerdo, del 59 ya. Se me pierden las fechas, ¿no es cierto?, porque pasó del registro nacional, ¿no es cierto?, a eso. Y lo otro que también le ha hecho un poco flaco favor a la profesión en nuestro país es la creación, bueno, no la creación, ¿no?, pero es la preeminencia que se ha generado en la normativa de las superintendencias por sobre la normativa profesional. Cuando a ti te dicen, no, la Comisión para el Mercado Financiero emite una norma y esa tiene preeminencia sobre la norma de contabilidad emitida por el colegio, también están dando una clara señal, ¿no es cierto?, de que, oigan, el colegio es el colegio, la profesión es la profesión, está ahí. Nosotros somos los que
fiscalizamos, nosotros somos los que regulamos. Hubo un periodo de tiempo en nuestro país que era una pugna bastante severa entre la super de valores y el colegio. El colegio emitía una norma y la super sacaba su propia norma y a veces contraria a lo que decía la profesión. Ya después, ¿no es cierto?, en los fines de los 90 comenzó ya la cosa a estabilizarse y hubo más cercanía con la super y todo. Pero allí son dos elementos que creo que han jugado en contra de nuestra profesión y de ser, ¿no es cierto?, lo que debe ser una profesión. Es decir, cuando también te dicen en algún momento, oye, cualquier persona puede firmar un balance o un estado de situación financiera, están sacando, ¿no es cierto?, indudablemente el problema para otro lado, un problema más bien político que ha conducido, ¿no es cierto?, a que la profesión siga siendo la misma y que la sociedad no nos reconozca por lo que realmente somos como profesionales. No sé si respondo un poquito a tu duda. Sí, totalmente. Dale, Leonardo. Jonathan, bueno, yo le había anticipado a Pablo y a Eugenio de alguna manera acerca de tu presencia acá y de lo enriquecedor de tu discurso. La verdad es que comparto plenamente lo que tú estás indicando. Yo cuando hablo acerca de la profesión, destaco la importancia que tiene en el desarrollo profesional el aspecto ético, en sus dos directrices más relevantes que desde mi punto de vista son, en primer lugar, la importancia del otro y en segundo lugar, pero segundo y primero también, la responsabilidad intergeneracional. Cuando yo propuse a Eugenio y a Pablo invitarte, de alguna manera estaba pensando en ello, en esas dos directrices que desde mi punto de vista tiene la ética en la profesión contable. La importancia del otro, ¿por qué? Porque el otro, la otra persona son entes que van a ser afectados por todo lo que hagamos y todo lo que no hagamos en nuestra vida profesional. Así como la persona que se estaba por pensionar en el mes de junio del año 2011, cuando caen los precios de las acciones de la Polar de más de 2.400 pesos a menos de 700 pesos en el mes de junio del 2011, esa persona que no sabía por qué razón estaba recibiendo 5 kilos menos de pan en el mes o 5 inyecciones menos de insulina, por ejemplo. Esa persona nunca lo sabrá, nunca lo supo, tal vez ya murió, pero fue afectado por una mala práctica contable. Y al mismo tiempo la responsabilidad intergeneracional a propósito de que cuando nosotros dejamos de hacer algo o cuando hacemos algo mal o cuando no hacemos algo, estamos afectando a un otro, pero hay algunos que de alguna manera nos responden, oye, pero ¿qué me interesa esa otra persona si no es parte de mi vida? No me interesa, no la conozco a esa persona. Olvidan esas personas que hay unos otros y unas otras que vendrán en el futuro y que tienen relación con uno mismo. Nunca los vamos a conocer. Y estamos hablando de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, y las hijas de los hijos, de nuestros hijos. No vamos a estar para conocerlos, pero lo que nosotros estamos haciendo acá hoy día y lo que dejamos de hacer hoy día influye. Influye y va a influir en esas futuras generaciones, así como influyeron quienes lucharon porque nosotros estuviéramos acá en este momento. Lo digo básicamente apoyándome mucho en tu propia experiencia y tu propio ejemplo, estimado Jonathan. Jonathan es un padre ejemplar. Él, apoyando a su hijo, donó su riñón para que su hijo esté ahora con plena... Está muy bien tu hijo, ¿no? En este momento, Jonathan, ¿sí?
estuvo 8 años bien con el riñón, pero el año pasado, no, el 2018, tuvo algún problema y tuvo un rechazo, así que volvió a diálisis. Está Pero fueron dializando. 8 años que Dios me permitió regalarle, ¿no es cierto?, una vida distinta y plena, ¿no es cierto?, para que terminara sus estudios y todo, ¿no? Y Sí, discúlpame, Jonathan, que yo saque este ejemplo, ¿no? Pero para mí ahí se funden ambos, ambos conceptos, ambas directrices. El otro, que nos importa, y además que nos importa intergeneracionalmente. Eso es bellísimo. Y bueno, bueno, se puede alargar muchísimo esta conversación, estimado Jonathan, pero tenemos que ponerle algún corte y de todas maneras invitarte para una próxima sesión para hablar temas más densos todavía, ¿ok? Y encantado. quiero nada más dejarte un espacio para que tú te comuniques con nuestros alumnos que han estado atravesando en este semestre por una dificultad con el tema de la educación a distancia, y este diálogo necesario. Para mí es muy enriquecedora la clase presencial, pero hemos tenido que enfrentar este desafío de enseñar a distancia. Quisiera, por favor, que le dirijas algunas palabras a los alumnos y alumnas que hoy día están contigo y a las próximas generaciones respecto de lo que hemos conversado, por favor. No, muchas gracias, Leo. Tú sabes que a mí igual a ver, voy a usar una palabra quizás no es la políticamente correcta, pero a veces efectivamente me incomoda un poco, ¿no es cierto?, el ejemplo, ¿ah? Porque tú sabes, ¿no es cierto?, que como padre ese acto de generosidad surge de manera quizás natural y espontánea, a pesar de que muchos me han dicho que no es tan así, ¿ya? Incluso un profesor que hacía un curso de ética en mi universidad, en mi escuela, una vez me dijo eh, que sentía, ¿no es cierto?, una admiración por mí, porque a él le preguntaron, la señora, ¿no es cierto?, le preguntó y le dijo, pero tú, si tu hijo estaría en esa misma situación, tú no harías lo mismo. Y este colega me dijo, ¿sabes qué? Lo pensé. Y él era profesor de ética, era un doctor en teología, ¿ya? Estudió filosofía y todo. Y lo pensé, me dijo. Entonces, pero igual me incomoda porque para mí fue un acto absolutamente natural. A pesar de que era la primera vez que me metía a un quirófano, yo soy una persona relativamente sana, gracias a Dios. Eh, pero bueno, yo creo que eso es lo que trato también de hacer en la universidad. ¿Sí? Yo creo que ustedes saben, ¿no es cierto?, que ya han pasado varias generaciones por mis aulas y hoy día las nuevas generaciones son cada vez más complejas, ¿ya? Los jóvenes hoy día son distintos y nosotros, ¿no es cierto?, los profesores tenemos, o los académicos tenemos una responsabilidad mayor de ir transformándonos en función de los tiempos. Y eso cuesta. Cuesta si tú estás alejado del otro, ¿ya? En mi caso, yo soy muy cercano a los estudiantes. Comparto con ellos, converso con ellos, discuto con ellos. Y muchas veces ellos vienen a mí no solo por un tema académico, sino que con temas personales. Se genera un espacio de confianza en donde yo he ido aprendiendo también de las nuevas generaciones y de cómo enfrentarlas. Ustedes saben que muchos académicos, ¿no es cierto?, lo único que dicen, no, que los estudiantes ahora son flojos, que no leen, que no estudian, que esto, que lo otro. Y yo siempre digo una cosa, ¿y qué hacemos nosotros para revertir aquello? ¿O qué hacemos nosotros para que sientan ellos un espacio en donde puedan leer más, quieran leer más? El problema es que los jóvenes, ¿no es cierto?, y yo lo viví con eh, mi hijo cuando estaba en el colegio me decía, papá, pero ¿por qué me hacen leer estos libros que no sirven para nada? ¿Y qué libro estás leyendo? El niño que enloqueció de amor. Siempre me acuerdo. Pero después le dieron, más adelante, le dieron un libro de Kafka. Y yo los días sábado, domingo terminaba leyendo con él.
Y voy ese fin de semana y le digo, hijo, ya, vamos a terminar de leer tu lectura para la próxima semana. Y me dice, papá, ya la leí. ¿Perdón? Sí. Es que yo la leí porque me interesa el tema. Entonces, esas cosas me han enseñado a entender a los jóvenes, ¿ya? Y los jóvenes, ¿no es cierto?, hoy día también nosotros tenemos un paradigma, ¿no es cierto? Incluso le hemos generado un perfil a los jóvenes, ¿no es cierto?, que a veces es equívoco. Y esto nos ha enseñado el tema de la pandemia, el tema del estallido social, porque todos decíamos, ¿no es cierto?, que los jóvenes no son nativos digitales, como decían en algún momento. No, ellos saben todo lo que es Internet, ¿no es cierto?, computación, tecnología, son expertos. Y en este proceso nos dimos cuenta que ellos no eran tan expertos. Pueden ser expertos en redes sociales, pueden ser expertos en muchas cosas, pero ellos tampoco estaban preparados como nosotros a una formación online, una formación sincrónica o asincrónica, de estar escuchando a un profesor, ¿no es cierto?, frente a una pantalla. Y como los profesores tampoco estábamos preparados. Yo soy de la misma idea de Leonardo. Yo creo que la mayor riqueza de la docencia universitaria está en el interactuar con los jóvenes en el aula. Y hace mucho tiempo, por ejemplo, que yo no planifico. Al principio planificaba todas mis clases riguroso. En la clase de hoy voy a ver esto. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la planificación no permitía dejar un espacio al diálogo con los jóvenes. Y este espacio de diálogo en donde realmente nosotros podamos darle una señal de qué es lo que es realmente la profesión y qué podemos hacer de la profesión. Porque si les seguimos enseñando, ¿no es cierto?, lo que tenemos que enseñar, seguimos siendo transmisores de conocimiento y no creadores, generadores, y creo yo que el aula nos da un espacio absolutamente rico de construir conocimiento junto a los jóvenes. Yo siempre me acuerdo, ¿no es cierto?, que cuando me decían a mí, oiga, vamos a ver una definición de tal cosa, y el profesor me decía, la definición de la empresa es esta. Punto. A mí me encanta crear el concepto de empresa con los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión distinta. Y esa visión, si nosotros la incorporamos en el proceso de discusión, ellos se van a sentir parte de ese proceso formativo. Y allí creo que es fundamental el rol de un académico, el rol de un docente, de generar esos espacios para la discusión, para el debate. Con esto termino. Yo hago leer a alumnos de primer año en un curso que hago con mi colega Digna Súa, que se llama Fundamentos de la Empresa, que es un poco una introducción al mundo de la empresa, al mercado de capitales, a la información. El núcleo central es la información. Pero también les mostramos qué es la profesión, qué es ser un contador auditor, qué es ser un contador público. ¿Y saben por qué? Porque decimos, no queremos tener a alguien, ¿no es cierto?, que en cuarto año se dé cuenta que no era su carrera. Y yo les hago leer a los muchachos un libro que para muchos, ¿no es cierto?, puede decir, oye, pero es un poco elevado para el primer año. No. Les hago leer y trabajar cada capítulo a grupos un libro de Eduardo Ollier que se llama La codicia financiera. No sé si lo conocen. Si no lo conocen, yo se los puedo compartir. Y allí muestran cómo todas las crisis financieras que han existido en el mundo transversalmente son cruzadas por la codicia y la avaricia financiera. Y cómo decisiones de profesionales y de personas han llevado al caos, a la crisis. Y como decía Leonardo, oye, cómo la decisión de algunos han afectado a miles. Y los muchachos
me hacen unas presentaciones, pero fantásticas. Y se meten, ¿no es cierto?, en el tema y se van a la crisis del 29, del 30, y van a indagar más allá de lo que dice el capítulo del libro. Y yo creo que ese es nuestro rol hoy día, abrirles un espacio a los jóvenes para que se sientan cómodos en su proceso formativo. Y esto, la educación, ¿no es cierto?, a distancia, nos quita ese espacio rico de diálogo. Ahora bien, no me cierro a que a través de estas plataformas también podemos tener espacios de diálogo, como el que estamos teniendo hoy día. Yo, cuando Leonardo me comentó lo que estaban haciendo, yo lo encuentro fantástico. Yo realmente los felicito, porque creo que estos espacios en que hemos escuchado a varios profesionales, he tenido el tiempo de ver algunos, ¿ya? Se generan espacios de diálogo y con los jóvenes debemos generar un espacio de diálogo, pero creo que no pautado. Un espacio de diálogo en donde pongamos un gran tema y discutamos. Dialoguemos en torno a. ¿Ya? Hace unas 2 semanas atrás participé en un conversatorio del Observatorio de Responsabilidad Social de la universidad, en donde me invitaron a participar con una presentación sobre el sentir de los jóvenes y la recesión global. Entonces me dijeron, Jonathan, tú puedes hacer algo respecto al tema de recesión. Y un joven recién egresado de Ingeniería Comercial, que trabaja con nosotros ahí en el observatorio, que él planteara el repensar, ¿no es cierto?, esto del sentir de los jóvenes. Y yo, ¿qué es lo que hice? Aproveché, ¿no es cierto?, para hacer un recorrido desde el 1893 hasta 2020 respecto a las recesiones que han existido en el mundo. ¿Y por qué? Porque la mayor parte de los jóvenes que tenemos hoy día en la sala de clase no han vivido ninguna recesión, como la que vamos a vivir post pandemia, o quizás la que estamos comenzando ya a vivir ahora. Y era un poco decirles, jóvenes, eso es lo que ha pasado. Miren lo que pueden vivir ahora. ¿Y qué es lo que piensan ellos? Eso, por ejemplo, es fantástico. Y nos salimos de una clase de contabilidad 2, ¿no es cierto?, o de finanzas 3. No, nos salimos a hablar y a dialogar con los jóvenes respecto a temas que ellos van a vivir en el mundo real. Y además, ¿no es cierto?, creo que los acercamos y los aproximamos antes de sus prácticas profesionales a un mundo que van a tener que convivir el día a día. Las empresas, yo siempre digo, son un espacio, ¿no es cierto?, muchas veces perverso, que no estamos pensando en el otro. Muchos están pensando en el yo. Y es importante que los jóvenes, ¿no es cierto?, hoy día, que son menos resistentes a la frustración, de prepararlos a eso. ¿Ya? Entonces, creo que estos espacios de diálogo son fundamentales en la formación profesional y eso va a hacer que los jóvenes sientan su profesión como suya y que sientan que la profesión es algo más que el título y que la profesión, ¿no es cierto?, la pueden ellos ayudar a relanzar en nuestro país, a ponerle en el sitial que nos merecemos. Y como decía mi padre, he dicho, no hablo más. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por tu participación en este espacio. Yo estoy aquí en la plena oscuridad porque estoy sin luz, se cortó en mi sector, pero muy contento de disfrutar de este diálogo. Mira, yo creo, no sé si Pablo y Eugenio comparten mi apreciación, pero creo que se está generando un driver interesante para otro espacio de diálogo, para reforzar temas y para poder invitar a la comunidad contable a unirse aún más en esta búsqueda de sentido de la profesión. Así es que, bueno, muchas gracias, Jonathan, y vamos a estar, no lo dudes, nuevamente en contacto contigo, ¿sí? Muchas gracias.
Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes.